Sheol como el sepulcro y como el infierno. Como ya vimos, la palabra Sheol es traducida como fosa, abismo, infierno, pero también como sepulcro o tumba, aleatoriamente y sin demasiado criterio, excepto la intención de dar un significado muy específico relacionado con sus doctrinas falsas en determinados lugares. En hebreo existen varias palabras para sepultura o sepulcro, keburá, que deriva de la raíz cavar, sí, que significa literalmente enterrar algo, o sea, cubrirlo más que nada, así ponerle una cobertura y por lo tanto hacerlo invisible. Kever, sí, que también deriva de la misma raíz. Shahat es otra palabra que se utiliza, es un pozo más que una sepultura, pero bueno, es cuando alguien cava algo, sí. Figuradamente también se lo utiliza como el abismo y es traducido también como sepulcro a veces. Bor es una cisterna, también en el sentido de un pozo, ¿sí? Porque la cisterna siempre contiene agua, pero es en el sentido de un foso, una cosa que es cavada bajo la tierra, ¿sí? Siempre es un lugar al que se desciende, un lugar que se cubre y donde el cuerpo del muerto queda invisible, básicamente, pero es un lugar físico. Simbólicamente, figuradamente, puede simbolizar el Sheol, que es un lugar separado, mucho más profundo, evidentemente, que una simple tumba, ¿sí? Donde no van los cuerpos, sino las almas. Los cuerpos se pudren en las tumbas, las almas permanecen en el Sheol. Pero a pesar de tener las palabras específicas para sepulcro, muchos traductores insisten en traducir Sheol de esta manera, repito, en muchos casos y nada más, en algunos casos y nada más, o sea, aleatoriamente. Consultemos los pasajes en los que la palabra se traduce sepulcro, en algunas versiones, por supuesto, no en todas, porque todo varía, y sustituyámosla por la palabra original Sheol y se verá que el significado se conserva mucho mejor. Por ejemplo, en Bereshit 37 dice: Jacob rasgó sus ropas y puso un saco y cubrió sus lomos y estuvo de luto por su hijo muchos días. Y todos sus hijos y todas sus hijas se levantaron para consolarlo, pero él no quiso ser consolado y dijo: porque yo descenderé al sepulcro, dice la versión, pero lo mejor es: yo descenderé al Sheol a mi hijo llorando. Así lloró su padre por él. Él no fue al sepulcro, literalmente, no fue a abrir la tumba de su hijo, ¿no es cierto? Él estaba hablando de que descendería al Sheol cuando él también muriera, no que se iban a encontrar juntitos en un mismo sepulcro. Él hablaba del reino de los muertos, donde Jacob supuso que había ido su hijo en aquel momento, sí, al que deseaba ir. En Bereshit 42 dice: él dijo: mi hijo no descenderá contigo porque su hermano ha muerto. Ahora estaba hablando de Benjamín, ¿no es cierto? Y él se ha quedado solo. Si le sobreviene alguna desgracia en el camino en donde vayan, harán descender mis canas con dolor al sepulcro. Nuevamente, acá tiene que ser Sheol la palabra, ¿no es cierto? Sucederá que cuando vea que el muchacho no está con nosotros, morirá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al sepulcro. En verdad, esas canas van a descender al Sheol, ¿sí? Las canas van a descender con dolor al Sheol. El sepulcro, literal, puede estar referido aquí porque al final de cuentas ambos están relacionados, ¿no es cierto?, entre sí por la muerte, tanto la muerte del cuerpo como a dónde va a parar el alma, ¿no es cierto?, que no es un estado de muerte literal en ese momento, y todavía se está todo para ver qué es lo que pasa hasta el final. Pero si Sheol no hubiera sido traducido, cualquier lector habría entendido exactamente el significado intencional original. Es siempre mejor dejar la intención original del autor, porque a nosotros lo que nos interesa es el mensaje que los autores han tratado de enviarnos y no el que los traductores pretenden imponer. Yahweh mata y él da vida, él hace descender al sepulcro, al Sheol, ¿sí? Y hace subir. Dice esto en Shemuel Aleph en el capítulo 2, en Melahín Aleph: tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al sepulcro, o sea, al Sheol, en paz. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al sepulcro, o sea, al Sheol, no subirá. Dice Job en el capítulo 7, en el capítulo 14, como quisiera que me escondieras en el sepulcro, no en el sepulcro, en el Sheol, sí, que me ocultaras hasta que se apaciguara tu furor y que fijaras un plazo para atenderme.
De Korah y su compañía se dice, ellos y todo lo que les pertenecía descendieron vivos al Sheol. La gente fue enterrada viva, esta pobre gente fueron enterrados vivos en sepulturas. Evidentemente no, ellos descendieron vivos al Sheol, ¿sí? Y la tierra los cubrió y perecieron de entre la congregación. Esto está en Bamidbar 16. En Job 17 otra vez dice, si tengo que esperar el sepulcro como mi casa, el Sheol, no el sepulcro, y hacer mi cama en las tinieblas, descenderán al sepulcro, dice, pregunta Job. La sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve, así también el sepulcro a los pecadores. No es el sepulcro el que arrebata a los pecadores, sino que es el Sheol. Pero ahora no lo absolverás, pues hombre sabio eres y sabes cómo debes hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al sepulcro, no, al Sheol. Este es David dándole órdenes a Shlomo acerca de un asunto pendiente. Son muchas las citas, yo les dejo una lista para que verifique cada uno y haga una revisión, ¿no es cierto?, de que no es necesario que me pongan sepultura. A veces cuando la palabra es Sheol, en hebreo no significa Sheol, la palabra para sepultura, como vimos, son otras palabras, por lo tanto, cuando están diciéndome Sheol, me están diciendo Sheol. Entendemos lo que es el Sheol, en grosso modo, aunque más no sea, ¿no es cierto? Y sabemos perfectamente que no se corresponde con ese pedazo de tierra donde vamos a sepultar a los muertos. Entonces, no necesitamos tener estas malas traducciones que nos van a estar alterando la forma de pensar. Ahora vamos a ver el Sheol como el infierno. Y la primera vez que la palabra infierno se encuentra traducida en las escrituras, y ya decimos, no es en todas las versiones, pero en las que sí lo usan, es en Devarim 32, porque un fuego se ha encendido en mi ira y ha quemado hasta el fondo del infierno, o sea, hasta el fondo del Sheol. Ha consumido la tierra y su producto ha devorado hasta la base de las colinas. Acá es la primera vez que en la lectura cronológica de las escrituras, ¿no es cierto?, que aparece esta palabra. Entonces, Yahweh explica en qué consiste su ira. Les echaré encima desgracias, usaré mis flechas contra ellos, hambre agotadora, plaga devastadora, pestilencia mortal, y bestia colmilluda soltaré contra ellos, con serpientes venenosas por la tierra. La espada sembrará muerte afuera y el terror adentro, el joven y la muchacha por igual, al lactante así como al anciano. Esto nos parece muy post-mortem, ¿no es cierto? Entonces el infierno más bajo está en la tierra y sus tormentos consisten en los dolores que son solo posibles en esta vida. Hambre, dientes de bestias, veneno de serpiente, pestilencia, o sea, pestes, enfermedades, espada, etc. Y no solo los verdaderos infractores deben sufrirlo, sino que incluso los lactantes deben verse envueltos en la calamidad. Esto no parece nada con la idea que quieren transmitir algunos. Si la palabra denota tormento sin fin, entonces Yahweh establece la condenación infantil. Lo está diciendo acá, ¿sí? Porque este infierno van el que amamanta y el hombre de canas, uno al lado del otro. La dispersión y destrucción de los israelitas en este mundo es el significado del fuego en el infierno más bajo, así como cualquier lector puede ver al consultar cuidadosamente el capítulo que contiene esta primera instancia del uso de la palabra. Nunca se olviden de leer todo el contexto, porque un texto fuera de contexto es un pretexto. Simple y sencillamente. Y estos individuos saben cómo utilizarlos y lo han utilizado para manipularnos. Similar a esto son las enseñanzas donde quiera que aparezca la palabra en el Tanaj. Por ejemplo, no dejarás mi alma en el infierno ni permitirás que tu santo vea corrupción, dice el Mismor 16. Aquí la corrupción se coloca en paralelo con el Sheol o la muerte, ¿sí? Aunque cavasen hasta el infierno, las palabras son siempre Sheol en los originales, ¿sí? Aunque cavasen hasta el infierno, de allí los tomará mi mano, que suban al cielo, de allí los haré descender, dice Amós. Si subo al cielo, allí estás tú. Si hago mi cama en el infierno,
he aquí tú estás allí. Entonces, al final de cuentas, nosotros tenemos todas estas cosas que no pueden ser traducidas como un infierno de fuego. No con el concepto de infierno que después vienen y te dicen, esto es el infierno, arder eternamente, ¿no es cierto?, en un lago de fuego y todo lo demás. Y entonces estamos ardiendo en un lago de fuego y la muerte es una cosa que es contraria al Padre por completo. ¿Cómo es que él puede estar en el Sheol, no es cierto? Es tan alto como el cielo, ¿qué puedes hacer? Más profundo que el infierno, o que el Sheol, sí, ¿qué puedes saber? Dice yo. Todas estas veces ha sido traducido como infierno, y muchas más, por supuesto. El cielo y las profundidades de la tierra se colocan aquí en oposición. ¿Sí? Siempre se están contraponiendo para representar altura y profundidad. Ninguno de los que usan la palabra en el Tanaj nunca pensó en un lugar de tormento después de la muerte. Lo que se está haciendo la comparación es que es lo más alto y lo más bajo, justamente. Si la palabra significa un lugar de castigo sin fin, entonces David era un monstruo que deseó el infierno para muchos, que la muerte se apodere de ellos y desciendan rápido al Sheol. O sea, es explícito que un creyente desee el infierno eterno, esa cosa, para los demás. Realmente podemos estar haciendo eso. Entonces David era un hombre según el corazón de Yahweh. Tal vez no estaba deseando exactamente lo que la gente tiene en mente cuando usa la palabra que David no usó, porque él no dijo nunca infierno. Y yo deseaba ir ahí. Ah, si me escondieras en el Sheol, dice en el capítulo 14. Pero entonces, ¿qué? Se estaba quejando de todas las cosas que le estaban pasando y quería ir a un lugar peor y encima eternamente. ¿Será que quería eso realmente? La caída de Lucero, de Lucifer, se llama infierno también. El infierno abajo se estremeció al recibirte en tu llegada. Tu pompa ha sido rebajada hasta el infierno. En cambio te han rebajado hasta el infierno, hasta el fondo del abismo. O sea, todas estas partes están en Yeshayahu, en el capítulo 14, en distintos pasuquín, ¿no es cierto? Y él no descendió al infierno, sino hasta el Sheol, la parte más baja. El cautiverio de los judíos también es llamado infierno. Por lo tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Por eso ensanchó su interior el infierno, ¿sí? Y sin medida extendió su boca y allá descenderá la gloria de ellos y su multitud y su esplendor y el que en él se regocijaba, dice Yeshayahu en el capítulo 5. Finalmente, el punto más importante para desbaratar la existencia eterna de un infierno de tormento y fuego eterno es que el pequeño detalle que muchos no tienen en cuenta, ¿no es cierto? El infierno, o sea, el Sheol, será destruido. De la mano del infierno, o sea, del Sheol, los redimiré. Como no es eterno el asunto. ¿Cómo va a ver, explícame, cómo va a hacer él para cortar su propia palabra? No, el infierno no era eterno. No dice que de la mano del infierno, o sea, en realidad lo que dice es, de la mano del Sheol los redimiré, los libraré de la muerte. Esta es la intención que tiene el Padre. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh infierno. O Sheol, en realidad, la compasión será escondida de mi vista, dice Osea en el capítulo 13. Y de aquí sale justamente la cita que va a ser utilizada en Corintiim Aleph. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh Sheol, tu victoria? Y la consumación final la tenemos en Gilgalut 20. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. No puede haber un estado o lugar de tormento eterno una vez que ese estado o lugar de tormento eterno se dice que serán destruidos. Fin de la cuestión. No hay nada más para discutir con nadie. El día que quiera alguien venir a decirles, díganle que el infierno, o sea, el Hades, el Sheol, como lo quieran llamar, dice acá en la escritura que será lanzado al lago de fuego y será eliminado.
así que no tiene nada de eternidad su falso infierno. En las últimas versiones de la Reina Valera, como ya mencionamos antes, se ha vuelto a transliterar Sheol, pero en las versiones antiguas también se tradujo como tumba o sepulcro en estos casos, siguiendo el modelo de la King James. Muchas versiones mantienen esta traducción. Con todo, el daño ya fue realizado. Es una premisa de la psicología conductista demostrada por el experimento de Pavlov con los perros, que, por ejemplo, ¿no? Porque hay varios, que una vez que se ha relacionado en la mente un determinado estímulo con una figura sensitiva, sea un sonido, una palabra, un olor o lo que fuere, ¿sí? Aun si se retira el estímulo directo, la persona continúa teniendo la misma respuesta al estímulo indirecto. En el experimento, Pavlov hacía sonar una campana antes de darle carne a los perros, ¿sí? Finalmente, los perros asociaron el sonido de la campana con la carne misma, se dieron cuenta, o sea, que cada vez que sonaba le daban carne y empezaron a salivar, ni bien la escuchaban la campana, aun si la carne no era mostrada. O sea que el estímulo indirecto pasó a reemplazar al estímulo directo. Nosotros tenemos estos condicionamientos en miles y miles y miles de cosas en nuestras vidas. Por ejemplo, si suena la campana de la escuela, ¿sí? Los niños se alborotan porque ha llegado el recreo y no hay nadie que los mantenga firmes en sus bancos, aun si el profesor no ha encerrado la clase. Lo que el experimento demostró es que este condicionamiento puede ser inducido. Y esa es la parte que le importaba a este sistema. Volviendo a nuestro caso, durante siglos se mantuvo la traducción de ciertas cosas relacionadas con la idea que se pretendía incrustar, grabar a fondo, absolutamente, en la cabeza de la gente, ¿sí? De manera que hoy, aun si las versiones blanquean sus malas intenciones, las personas continuarán asociando la palabra Sheol con infierno o sepulcro, tanto un lugar de tormento eterno como un lugar de aniquilación. Y de aquí han surgido doctrinas equivocadas. No se puede explicar por qué los traductores eligieron traducir la misma palabra Sheol como sepultura y fosa en los pasajes anteriores, ¿sí? E infierno en las otras partes. No tenemos directamente una acusación, sino más bien una sospecha muy desagradable. ¿Por qué no es el sepulcro o el infierno, mejor aún el Sheol o el Hades en todos los casos? Nadie puede explicarlo porque no hay una razón válida, excepto asentar las bases para una doctrina de demonios.